Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan, que nos acompañan por este medio. Un saludo caluroso de aquí de la iglesia Bakerview, que está ubicada en Abbotsford, British Columbia, Canadá. Un abrazo a todos aquellos que se sintonizan y nos acompañan esta noche. Gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí nuevamente llevando la palabra a ustedes. Gracias al Señor porque nos ha guardado hasta este día. Gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios por vivir en nuestros corazones, por protegernos, ayudarnos, por guiarnos. Quiero darles la bienvenida a todos y esperando que la palabra de hoy sea para beneficio para nuestras almas, para nuestras vidas, que sea un consejo a poder reflexionar en nuestras vidas, porque esa es la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra y exponemos la palabra, la intención es llevar la palabra. Yo solamente soy el conducto por el cual el Padre está mandando esta palabra a ustedes que la están escuchando. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor bendiga esta palabra de hoy, para que la palabra pueda caer en un corazón limpio, un corazón dispuesto a escuchar, a obedecer y a cumplir su palabra. Gracias te damos, poderoso Dios, Padre eterno, tú que estás en los cielos, Señor, nosotros confiamos en ti ciegamente. Confiamos, mi Señor, de que tú prometes todo lo que has prometido, mi Dios, tú lo cumples. Las promesas, mi Señor, que nos has dado desde el principio de la creación, tú las has venido cumpliendo y las seguirás cumpliendo. Y nunca, Padre eterno, nosotros desconfiamos de que tú cumplirás tus promesas, que tú cumplirás todo tu propósito, tu plan, mi Señor. Sabemos que todas las cosas sucederán, muchas cosas pasarán, pero tu plan, mi Señor, jamás se detendrá. Tu plan se cumplirá. Gracias te damos, mi Señor, porque tú nos has librado de todo mal. Tú nos has guardado hasta este día, mi Dios. Tú nos has bendecido con salud, con nuestras vidas, con un techo, mi Señor, con nuestros trabajos. Has librado, has cuidado de nuestras familias, mi Señor, ya sea aquí en este país y también nuestros familiares allá en El Salvador y los familiares de todos nuestros hermanos que están en otros países, en cualquier lugar que se encuentren, mi Señor, nosotros sabemos que tú cuidas de ellos, que tú los guardas, mi Señor, y te seguimos pidiendo, Padre eterno, de que lo sigas haciendo. Guárdanos, mi Señor, de los males, de los malos caminos, pero también, mi Dios, ayúdanos, mi Señor, a perseverar en este camino que tú nos has trazado, mi Dios. Queremos obedecerte, queremos, mi Señor, complacer, hacer todo lo que tú nos has mandado, porque sabemos que todo lo que tú nos has mandado hacer es por nuestro bien, mientras estemos aquí en la tierra, y sabemos que tiene consecuencias allá en el cielo, mi Dios. Oh Señor, grande y poderoso eres, Padre. Te damos gracias, mi Señor, te damos gracias, mi Padre eterno. Yo te pido, Señor, que bendigas la palabra de hoy. Permite, mi Dios, que todos los que van a escuchar esta palabra, mi Dios, la puedan escuchar, la puedan absorber, la puedan entender, mi Dios, para que así tú, Padre eterno, puedas glorificarte en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mis hermanos, la palabra que les quiero compartir en este día es ¿qué es lo que significa el arrepentimiento de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia? Muchos, mis hermanos, entienden el término arrepentimiento
como volverse del pecado. O sea, ya no pecar más. Se te arrepiente de tus pecados, dicen muchos, ¿verdad? Cuando están llevando la palabra. Pero esto de no pecar más es como se concibe, se cree, se piensa que es dejar de hacer algo inmoral. Y en lugar de pecar, hacer buenas obras, como portarte bien si has sido un hijo mal portado, o si eres alguien que acostumbra a robar, ya dejar de hacer eso es alejarte de ese pecado. Arrepiéntete de ese pecado. Y si has sido infiel a tu esposa o a tu esposo, dejar de ser infiel, ¿verdad? Y así pues la lista sigue y sigue, mis hermanos, que cuando alguien dice arrepiéntete de tu pecado, cada uno de nosotros sabe qué pecado estás cometiendo. Pero no es esto, mis hermanos, en sí lo que les quiero llevar hoy. Quiero que entremos un poquito más a fondo a entender que es verdaderamente un arrepentimiento de acuerdo a la Biblia. Vean, mis hermanos, o sea que estos pecados que les acabo de mencionar, pues son pecados obvios, ¿verdad? Cuando alguien dice arrepiente de tu pecado, pues dice, oh, si estoy pecando en esto. Pero yo quiero, mis hermanos, que arrepentirnos de algo malo, algo obvio, ¿verdad? No se queda ahí, más bien el arrepentimiento en lo personal de alguien que comete pecado no debería de limitarse solamente a pensar de que estás haciendo algo malo y ahí se queda. Vamos a profundizar un poco más en esto. Por ejemplo, como en el caso de la mujer adúltera, ¿verdad? Ustedes recuerdan que está en Juan 8:11, donde el Señor le dice, ni yo te condeno, le dice en Juan 8:11, le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, le está diciendo que ya no siga pecando, que ya no siga adulterando, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan la historia, a esta mujer la querían apedrear porque había engañado a su esposo, había adulterado, se había acostado con otra persona cuando ella estaba casada. Entonces ella adulteró, ¿verdad? Ella pecó. Entonces el Señor le dice, arrepiéntete, ya no peques más, vete y ya no peques más. O sea, ya no continúas haciendo lo que estás haciendo. Ahora, quiero que noten, mis hermanos, los dos escenarios que les voy a mostrar a continuación, que no es muy claro el pecado cometido por estos dos hombres, ¿verdad? Que les voy a mencionar. Les voy a leer la palabra, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto se encuentra, este ejemplo que les voy a dar, está en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 9 y versículos del 1 al 7. Se los voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Dice, al pasar Jesús, dice, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Se dan cuenta que en este caso, pues Dios no dijo, deja de pecar. Dijo, y luego continuó diciendo, dicho esto, escupió en la tierra, o sea, Jesús escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido, dice aquí la palabra, es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo.
Ahora, yo estoy seguro, mis hermanos, que muchos de ustedes se han preguntado en su mente alguna vez, ¿verdad? De ver a alguien que la está pasando mal o que le está yendo mal. Dirán, a saber qué pecado ha cometido ese hermano o esa hermana para que le esté pasando lo que le está pasando. Así es la mente humana, mis hermanos, siempre juzgando a otros, pensando que esa persona ha cometido algún pecado, algún error. Y aquí podemos observar que Dios, dice, permite ciertas cosas para mostrar su gloria y poder. Porque el joven que estaba ciego, ¿verdad? Había nacido ciego de nacimiento. Así es que él en sí no había cometido ningún pecado, ni sus padres habían cometido pecado, de acuerdo a lo que Jesús dice aquí en la palabra. Pero lo bueno, mire hermanos, que esta persona, este ciego, tenía fe y todo lo que tuvo que hacer fue obedecer a la palabra del Señor. Cuando Él le dijo, ve y lávate, Él fue, se lavó y Él pudo ver. Gloria al Señor por estos milagros que hizo en ese tiempo y sabemos que todavía los hace en este tiempo con aquellos que verdaderamente confían en Él. Ahora vamos a ver otro caso, mis hermanos. El segundo caso que les quiero compartir es aquel del paralítico. Yo creo que ustedes han escuchado esta historia muchas veces. Se encuentra en Juan, capítulo 5 y versículo 14, donde nos habla que esta persona este paralítico tenía 38 años de estar enfermo. Y Jesús lo sana y le dice, levántate. Fíjense bien la diferencia, levántate y no peques más, para que no te venga una cosa peor, le dice a este paralítico. Quiero que se hagan una pregunta. ¿Qué creen ustedes que era el pecado de este paralítico? ¿Qué pecado había cometido? Estaba paralítico. No dice desde cuántos años tenía, o si era desde que había nacido, no lo dice, pero tenía 38 años de estar así. O sea, mucho tiempo. Y la pregunta sería ¿cuál sería el pecado de este paralítico? Cuando el Señor le dice, ya no peques más, levántate y vete. ¿Sería un ladrón siendo paralítico? ¿Sería un adúltero siendo paralítico? ¿Sería un colector de impuestos? ¿Verdad? Como que se consideraba una cosa mala porque siempre hacían trampa, ¿verdad? Al recolectar los impuestos en ese tiempo. ¿O sería el pecado? Su pecado sería la falta de fe en creer que solo Jesús es el único camino, la única verdad y el único que puede darte vida eterna. ¿Sería ese el pecado, que era la falta de fe en Jesús? Pero sabemos que este enfermo sí tenía fe. Pero su enfermedad, su parálisis, le impedía cumplir el requisito de ser el primero en entrar a el estanque de Betesda, como nos dice en la palabra, donde dice que el agua se movía, así era agitada por un ángel, dice que descendía y la agitaba de tiempo en tiempo, nos dice la palabra aquí en Juan 5:4. Este enfermo, mis hermanos, lo único que esperaba era una oportunidad. Así es que cuando él tuvo la oportunidad, él escuchó y él fue sanado. Así que mi hermano y amigo, si todavía mi amigo que me escuchas,
no has aceptado al Señor, no has aceptado a Jesús como tu Salvador, no pierdas la oportunidad de aceptar a Jesús cuando alguien venga a ti y te hable de la palabra de Dios. Cuando alguien te venga y te hable y te diga qué debes de hacer para poder aceptar a Jesús como tu Salvador, que te saque de la vida que llevas. Solamente tú y Dios sabe la clase de vida que llevas, y si el Señor te da la oportunidad de salvarte, no la desaproveches. Si es bien cierto, mis hermanos, que la Biblia habla de arrepentirse de tus pecados, pero en verdad este arrepentimiento de no hacer malas cosas, de no robar, de no adulterar y cosas por el estilo, son cosas secundarias al verdadero arrepentimiento, porque tú puedes bien arrepentirte de algo. Dirás, ya no voy a robar, ya no voy a adulterar, ya no voy a mentir. Pero tú bien sabes que si verdaderamente tu arrepentimiento no es verdadero, no es genuino, volverás a cometer ese error. Entonces ese no es un arrepentimiento verdadero. Y sabes, mi hermano, que el arrepentimiento verdadero es más bien el resultado de haber entendido qué es el pecado. ¿Qué es el pecado del que tienes que arrepentirte? Ese pecado, mi hermano y amigo, es negar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ya lo voy a explicar un poco cómo seguimos avanzando en esta reflexión de hoy. Veamos, hermanos, qué es el significado del arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Y es bueno ir, mis hermanos, a los originales, al hebreo, ¿verdad? Como sabemos que fue traducido del hebreo y el arameo y el griego. Veamos, mis hermanos, aquí dice que en hebreo, la palabra arrepentimiento generalmente que se escribe naham, significa sentir pesar, sentir un disgusto, estar triste, consolarse. Y la otra palabra, noham, dice, significa arrepentirse. Y otra palabra más, dice shab, significa volverse, significa retomar. Y hay otra palabra que dice metanoé, que significa cambiar de opinión, cambiar de mente, cambiar de dirección. Sentir remordimiento significa también esta palabra. Arrepentirse, convertirse. Y otra palabra más que dice metanoia, significa cambio de opinión, cambio de mente, cambio de dirección, arrepentimiento y conversión. Como término teológico, esta palabra arrepentimiento es el acto de abandonar el pecado y aceptar el gratuito don de Dios de la salvación e iniciar el compañerismo con Dios. El verdadero arrepentimiento implica un cambio radical en la actitud hacia el pecado, y hacia Dios. O sea, ya no sentir ese deseo de pecar y sentir ese deseo de buscar a Dios, de acercarse a Dios, de ser amigos con Dios.
El arrepentimiento no es un simple ya no robaré, ya no adulteraré, sino que el arrepentimiento es un sí, no te creo, Jesús, que tú eres el único que me puedes dar vida eterna. Ese es el arrepentimiento verdadero. Te creo, Jesús, que tú eres el único que me puedes dar vida eterna. No las cosas del mundo, no las palabras vacías, sutiles de muchos que no predican la palabra de Dios, que no le dan la gloria y honra al Señor Jesucristo, que no reconocen lo que Dios hizo al enviar a su Hijo para que viniera y muriera en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros, de aquellos que reconocen y ponen la fe en el consumador de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 28:20, Pablo nos dice así, sino que anuncié, dice, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, obra digna de arrepentimiento. Convertirse a Dios significa creer a Dios, obedecer a Dios. Veamos lo que Dios nos dice que hagamos, si es que verdaderamente nosotros creemos y confiamos en Dios. En Mateo 17:5 nos dice así la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, dice, hablando de Jesús, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice, a él oíd, dice el Padre acerca de su Hijo. Dios nos dice, escuchen a Él, escuchemos a Jesucristo, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús, si no es por creer en el Hijo de Dios. Ya vimos que unos se arrepienten de un pecado en particular y otros padecen por un pecado incierto, como el caso del ciego y el del paralítico, donde no se dice qué pecado cometieron ellos para merecer ese castigo que estaban pasando. Pero de hecho Jesús les dice, arrepiéntete y levántate y ve. Ya no peques más, le dice el Señor. Ya no peques más. ¿Y qué sería el pecado que había cometido? Dios lo sabía, Jesucristo lo sabía, y el paralítico tal vez no lo sabía, pero se dio cuenta porque Dios le reveló de qué tenía que haberse arrepentido y él pudo confiar en su Hijo Jesús. En los siguientes versículos, mis hermanos, quiero que pongamos atención y veamos que cuál es el pecado del cual Pedro quiere que el pueblo de Israel se arrepienta. Aquí esto se encuentra, mis hermanos, en Hechos, capítulo 3, versículos del 11 al 21. Se los voy a leer, mis hermanos, y quiero que pongan atención. Es Hechos, capítulo 3, del 11 al 21. Quiero que pongan atención que qué es lo que Pedro les está diciendo al pueblo israelita cuando él
vino y predicó en el día del Pentecostés. ¿Qué es lo que Pedro quería lograr? Que el pueblo de Israel entendiera que de qué deberían de arrepentirse. Vamos a leer la palabra aquí. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Le dice. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si porque por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, o sea, a Barrabás, si ustedes recuerdan la historia. Y matasteis al autor de la vida, o sea, Jesús, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, dice la palabra, dice Pedro a los israelitas, sé que por ignorancia lo habéis hecho. O sea que por ignorantes, por no saber que Jesucristo era el Salvador, el Hijo de Dios, les dice, por ignorancia lo habéis hecho. O sea que lo entregaron. Como también la ignorancia, ¿verdad?, de vuestros gobernantes. Pero Dios dice, ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, aquí está la clave, mis hermanos, de lo que les estoy explicando acerca del arrepentimiento. Así les dice Pedro a los israelitas de ese tiempo. Así que les dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto dice, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. En el sermón de Pedro, mis hermanos, en el día de Pentecostés, que está en Hechos, en el capítulo 2, Pedro concluye con un llamado a la gente, o sea, al pueblo de Israel, que le dice a arrepentirse. Pero, ¿arrepentirse de qué? Pedro está llamando a la gente que rechazaba a Jesús, o sea, los judíos, al pueblo de Israel, aquellos que rechazaron a Jesucristo como su Salvador. Dice, para que cambiaran. Dice que Pedro les hace el llamado a esta gente para que cambiaran su idea acerca de Jesús. O sea, que creyeran que Él era y es el Salvador de ellos. A eso es que Pedro les llama que se arrepientan. No que se arrepientan de un pecado particular, como de ser homicida, de ser alguien, un ladrón, un adúltero, o cualquier otro pecado,
que ellos cometieran, sino que se arrepintiesen y cambiaran su manera de ver a Jesús, que lo aceptaran tal y como Él era, como Dios lo había enviado. Él lo envió para traernos las buenas nuevas de salvación. Pero ellos no lo veían así, porque ellos lo esperaban a un príncipe que llegara en carruajes, ¿verdad? A un gran príncipe. Pero ¿qué hizo Jesús? Él entró en un burro a la ciudad. Y dijeron ellos, los israelitas dijeron, ¿cómo es posible que este es mi rey? Más bien se avergonzaron de creer o de pensar o de aceptar de que Jesús era su rey, su salvador. Y es a ese pecado que Pedro les está llamando, que se arrepientan de eso, que acepten a Jesús por lo que Él es. Es crucialmente importante, mis hermanos, que entendamos que el arrepentimiento no es una obra que hagamos para ganar la salvación. No podemos ser salvos por obras. Necesitamos tener fe para poder agradar al Señor. Nadie puede arrepentirse y venir a Dios por su propia cuenta, a menos que Dios atraiga a esa persona hacia Él. Nos dice en Juan 6:44. Y Hechos 5:31 y Hechos 11:17 indican que el arrepentimiento es algo que da Dios. Nadie se puede arrepentir por su propia cuenta. Si Dios no le concede ese don, ese deseo de poder aceptar o de arrepentirse de sus pecados. Esto solo es posible por la gracia de Dios. Nadie puede arrepentirse a menos que Dios le conceda el arrepentimiento. Toda la salvación, mis hermanos, incluyendo el arrepentimiento y la fe, es el resultado de Dios acercándonos, abriendo nuestros ojos, cambiando nuestros corazones, y la paciencia y la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Mientras que el arrepentimiento no es una obra que gana la salvación. No podemos ser salvos por obras. El arrepentimiento para salvación da como resultado las buenas obras. Es imposible verdadera y totalmente cambiar tu mentalidad sin que esto cause un cambio en tus actos. En la Biblia, mis hermanos y amigos, el arrepentimiento resulta en un cambio de conducta. No puedes decir me arrepiento de algo que haces y al siguiente día o a la semana o al mes lo estás haciendo nuevamente. El arrepentimiento verdadero es cuando tu conducta cambia. Esta es la razón por la que Juan el Bautista, mis hermanos, exhortaba a la gente con estas palabras. Decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Como nos dice en Mateo 3:8. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido y ha pasado de rechazar a Cristo y ha puesto la fe en Cristo, o sea que ya no rechaza a Jesús, sino más bien pone su fe en Él. Dice, esta persona que ha hecho esa transición
lo hará evidente por un cambio en su vida. El arrepentimiento propiamente definido es necesario para la salvación. Así que el arrepentimiento bíblico, mis hermanos, es cambiar de parecer acerca de Jesucristo y es volverse a Dios en fe para salvación. Volverse del pecado no es la definición del arrepentimiento, o sea, volverse de un pecado en particular, pero sí es uno de los resultados de la fe genuina basada en el arrepentimiento respecto al Señor Jesucristo. En conclusión, mis hermanos, el arrepentimiento no es un simple caso de decir, me arrepiento de haber cometido un error. Si ese tal error puede volverse a cometer y volverás a pedir perdón, esperando que Dios te perdone. Ese no es un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es aquel que cuando entiendes quién es Jesús, cuando tú ya no rechazas a Jesús, cuando a ti ya no te da pena hablar de Jesús, cuando tú sabes que Jesús es el Hijo de Dios y nosotros tenemos esa fe que lo que la palabra de Dios nos dice es verdadero, aunque nosotros no hayamos visto todo lo que la palabra de Dios dice aquí en la Biblia. Nosotros nada más la hemos leído, la hemos escuchado, pero no la hemos visto. Pero esa es la fe, que sin ver hemos creído. Cuando entendemos esto, que Jesús es el Hijo de Dios, entonces, cuando entendemos que debemos arrepentirnos del pecado, pero no solamente del pecado cualquiera, sino el pecado de negar a Jesús, el pecado de no creer de que Jesús tiene ese poder de resucitarnos después que nuestro cuerpo ha muerto, de creer en eso y de no negarlo, de no ignorar a que Jesús es el Hijo de Dios, de no negar lo que Jesús logró en la cruz. Si no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él resucitó al tercer día, entonces nosotros estamos negando el poder que esa muerte tuvo para nuestras vidas futuras allá en el paraíso con el Señor. Si no creemos que Jesús es el único camino, Él es la verdad y el único que nos puede dar la vida eterna. Si dejamos de negar eso y empezamos a creer en eso, es que ya nos arrepentimos del pecado. Ya no estamos negando a Jesús. Ya creemos en Él. Ya estamos poniendo la fe en el consumador de la vida, que es Jesucristo. Cuando entendemos eso, es que hemos obtenido un cambio de mente, un cambio de actitud hacia el verdadero propósito de la palabra de Dios, que es que nos volvamos del pecado, que vengamos al arrepentimiento, pero el arrepentimiento de negar que Jesús es el Hijo de Dios. El arrepentimiento y la fe pueden ser entendidos como dos lados de la moneda.
o dos lados más bien de la misma moneda. Es imposible poner tu fe en Jesucristo como el Salvador sin primeramente cambiar tu mentalidad acerca de quién es Él y lo que Él ha hecho. Ya sea el arrepentirse de un rechazo obstinado como muchos suelen hacer, que no creen en Jesús y lo rechazan. Muchos no les gusta que hablen de Jesús. Ya sea que te arrepientas de eso, o ya sea que te arrepientas cuando te hablan de Jesús y finalmente tu mente entiende y ese arrepentimiento puede venir por tu ignorancia o por tu desinterés de no querer saber de Jesús. Pero cuando eso pasa, cuando el Señor te da el deseo, te pone ese deseo de querer saber más de Él, entonces tu mentalidad ha cambiado y el Señor te da la oportunidad de acercarse a Él. El arrepentimiento bíblico en relación con la salvación es cambiar tu mentalidad del rechazo a Cristo a poner la fe en Cristo. Así que yo les invito, mis hermanos, que nos afiancemos, que creamos, que no desmayemos y que sigamos en el camino que Dios nos ha trazado. Que no nos desviemos de la meta que nos hemos propuesto y que Dios nos ayude, que Dios mantenga ese deseo en nosotros. Y a aquellos que todavía no han aceptado a Jesucristo, yo los invito que pongan su fe en Él, que vengan a Él y que dejen de pecar ya, pero no de pecar de las cosas pequeñas, sino que dejen de pecar, de rechazar a Jesucristo y aceptarlo por lo que Él es, nuestro Señor y Salvador. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, que bendiga a cada uno de ustedes que escucharon esta palabra, que los guarde de todo mal, que guarden a toda su familia, hermanos en Cristo. Un abrazo, hermanos de carne, un abrazo. Primero Dios, nos veremos la próxima vez, si es que el Señor lo permite. Hasta luego.